Bienvenidos a este espacio virtual. Mi nombre es Pablo Andrés Romero Ferreira. Vengo a compartir con ustedes mi trabajo de producción intelectual para optar al título de Magíster en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Bicentenario de Aragua. El tema se denomina Procedimiento técnico de colección de evidencias en el delito de homicidio como elemento probatorio en el derecho procesal penal venezolano. La presente investigación tuvo como propósito estudiar el procedimiento técnico de colección de evidencias en el delito de homicidio como elemento probatorio en el proceso penal venezolano, al fin de puntualizar de manera clara, analítica e interpretativa todo lo que significa el proceso o el procedimiento de colección de evidencias, así como las consecuencias de la vulneración y del procedimiento a seguir para evitar la anulación de esta cadena de custodia o de estas evidencias en fase de juicio, es decir, los aspectos legales que podrían conllevar a esta consecuencia de tipo jurídico. Por lo tanto, la importancia de esta investigación se centró en profundizar efectivamente cuál es el procedimiento de colección de evidencias establecido en el Manual Único de Procedimiento de Cadena de Custodia vigente en Venezuela, así como toda la conceptualización de plano doctrinal, normativa y jurisprudencial y cuáles serían las consecuencias que podría acarrear el incumplimiento de las normas pautadas en este Manual de Procedimiento Único de Cadena de Custodia, así como las disposiciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que rigen la materia y las disposiciones normativas que establece el Código Orgánico Procesal Penal en el ámbito adjetivo del procedimiento. Es importante señalar que esta investigación se adelantó en base a un objetivo general y 3 objetivos específicos que desarrollan justamente el procedimiento técnico de la colección de evidencias en el delito de homicidio como elemento probatorio en el derecho procesal penal venezolano. Básicamente lo indicado con anterioridad consiste en pretender en transmitir una visión del comportamiento que deben tener los órganos o auxiliares de justicia y el complemento que deben darse con los órganos de administración de justicia y el Ministerio Público a los efectos de que se pueda adelantar una correcta investigación y genere consecuencialmente un proceso sano desde el punto de vista jurídico y en base a las garantías constitucionales vigentes. Se establecieron conceptos, definiciones y se analizó todo lo referente a la colección de evidencias con la finalidad de transmitir un entendimiento en lo que respecta a la técnica y a los instrumentos de recolección de datos, tomando como consideración la observación documental de las fuentes, la lectura, la interpretación, el estudio documental, entre otras. Ahora bien, como hemos señalado, la investigación tiene como objetivo general estudiar el procedimiento técnico de colección de evidencias en el delito de homicidio como elemento probatorio en el proceso penal venezolano. Para ello, como antes hemos señalado, realizamos la investigación de 3 objetivos específicos a los efectos de alcanzar el fin de la presente investigación. El primero de ellos consistió en analizar las formalidades sobre la colección de evidencias según la doctrina. Es importante señalar para quien expone que diversos autores nacionales e internacionales, de acuerdo a sus legislaciones, han venido procurando una serie de conceptos desde el punto de vista criminalístico, con la finalidad de establecer un manual o un estándar de normas que permitan ilustrar a los órganos auxiliares de investigación en materia penal o a las policías encargadas de investigación estandarizar los procedimientos que éstas deben cumplir en el momento en que abordan una escena del crimen y cómo deben realizar las pesquisas pertinentes y necesarias para que todo lo que haya sido hallado en estos lugares pueda ser debidamente tratado, colectado, rotulado, almacenado, analizado por los expertos y en última instancia llevarlos de acuerdo a la normativa legal vigente ante la etapa de juicio, la etapa de evacuación de pruebas en fase de juicio, para que el juez reciba
de manera impoluta esas evidencias, esos elementos de interés criminalístico, esas pruebas o esas fuentes de prueba debidamente encausadas a través de los medios de prueba a los efectos de que se dé una efectiva valoración con apego a la normativa legal vigente. Por lo tanto, doctrinalmente se ha hecho una interpretación de este manual único de procedimiento de procedimiento de cadena de custodia, en el cual se ha venido realizando una interpretación complementaria de lo que allí establece. Se identifican y se toman como referencias otras literaturas con la finalidad de que se pueda transmitir a los funcionarios y a los involucrados en el proceso penal cómo debe realizarse, abordarse debidamente y adecuadamente en base al respeto a los principios fundamentales, constitucionales y procesales en las escenas del crimen y el tratamiento técnico científico que se le debe dar especialmente en el delito de homicidio a estas escenas y al cuerpo de la víctima, la cual es uno de los principales focos de transmisión de información que permiten el esclarecimiento del hecho una vez que son debidamente pesquisados y se involucran a los expertos como a través de las necropsias o autopsias, quienes a través de sus conocimientos periciales pueden obtener información complementaria para que, encadenado a las demás evidencias que se hallen en la escena del crimen, se pueda determinar cuáles fueron las causas reales de la muerte y la vinculación que pueda existir entre las personas que se consideren responsables de este hecho punible, ya sea para inculparlos o para exculparlos de la responsabilidad penal que puedan tener. Asimismo, es necesario identificar el procedimiento técnico de colección de evidencias del delito de homicidio. Como he venido señalando, el manual único de procedimiento de cadena de custodia establece dentro de su cuerpo normativo la manera técnica, desde el punto de vista criminalístico, científico, en que los expertos auxiliares de investigación en Venezuela, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, entre otras policías que contribuyen y abordan estos sitios del suceso, ya sea para acordonar, pero específicamente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas como órgano de investigación, debe cumplir con estas normas establecidas en este manual, las cuales, como hemos señalado, vienen a estandarizar los procedimientos en los cuales los funcionarios deben abordar una escena del crimen, cómo deben cerrarla, cómo deben custodiarla, cómo deben evitar para que se contamine la escena del crimen, ya sea por negligencia, por dolo, por imprudencia o por factores externos, que en consecuencia vayan a traer la pérdida de evidencias de interés criminal, vayan a adulterar las evidencias que se puedan pesquisar o vayan a causar la nulidad de esos elementos de prueba que se hayan podido recabar por no cumplir con esta fase que establece la cadena de custodia en este manual único de procedimiento de cadena de custodia. Es decir, lo que el legislador, el Ministerio Público, en conjunción con el Ministerio de Interior y Justicia, han deseado hacer por mandato constitucional es la creación de este manual para que todos los cuerpos de policía o todos los cuerpos se ciñan a un estándar específico de cómo abordar estos lugares, cómo deben trabajar cada una de las escenas de acuerdo al delito investigado y cómo deben rotular, cómo deben almacenar, cómo deben tratar, cómo deben llevar a los expertos y estos a su vez cómo deben tratar estas experticias a los efectos de poder presentar en fase probatoria y que las mismas cumplan con todos los estándares legales a los efectos de que no se vaya a suceder un efecto de anulación que anule, valga la redundancia, deje sin efecto todo el trabajo técnico que han desarrollado los expertos en esa fase de investigación. Por lo tanto, las consecuencias jurídicas de la mala aplicación de la colección de evidencias en el delito de homicidio, en este caso en particular, se basa principalmente en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece las nulidades, y el artículo 181 que establece la licitud de la prueba, los cuales van concatenados fundamentalmente en que la prueba debe ser obtenida cumpliendo con todos los estándares y con todos los protocolos de seguridad
y técnicos científicos para que al momento en que es abordada la escena del crimen, es recabada esta evidencia, es colectada, es tratada, es rotulada, trasladada en cadena de custodia, puesta ante el experto, todo este proceso sea inmaculado, sea limpio, sea legal, sea pertinente, sea eficaz y evidentemente no vaya a ser objeto de una nulidad de ese procedimiento y que genere la mal dicha impunidad por una mala práctica, por inexperiencia, negligencia de los funcionarios actuantes, quienes por ley son el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de acuerdo a su artículo 45, y que son quienes son profesionales, expertos en criminalística y son quienes deben de abordar debidamente el área. Son ellos los principales responsables de la manipulación de la cadena de custodia desde el momento en que se recaban las evidencias y se sigue con todo este procedimiento. Y es el Ministerio Público, como rector de la investigación, quien debe procurar que efectivamente se respete la cadena de custodia, se respeten los protocolos establecidos en el Manual Único de Cadena de Custodia, para que esas fuentes de prueba que va a vincular a través de los medios de prueba en su escrito acusatorio sean debidamente incorporados al proceso y por ende su valoración por parte del juez sea desde el punto de vista del entender científico y la sana crítica y las máximas de experiencia, a los efectos de que efectivamente se dé una sentencia condenatoria en el caso de hallar responsabilidad a la persona acusada o haya una sentencia absolutoria en el caso de que efectivamente los elementos de prueba hayan sido insuficientes o una nulidad en razón de que a pesar de que hay un cúmulo probatorio, el mismo no fue recabado conforme las normas establecidas en el Manual Único de Procedimiento de Cadena de Custodia, no se cumplieron los protocolos, la evidencia recabada, sobre todo en el caso de homicidio, no fue debidamente tratada, no fue debidamente colectada, no fue debidamente manipulada, no fue debidamente estudiada y no fue debidamente conservada. Y por ende en el tiempo desaparece, generando la duda razonable en favor del imputado o del acusado en base al principio de presunción de inocencia y que efectivamente generaría la anulación del proceso, haciendo quedar en vergüenza al Estado venezolano y a los órganos auxiliares de investigación, quienes son aquellos preparados y son los preparados y formados para la realización de estas actividades, en base, por supuesto, al respeto pleno del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la que viene a establecer el debido proceso. Es evidente que existen principios que configuran el proceso penal que deben ser respetados y que están allí en el Código Orgánico Procesal Penal porque son la médula del proceso, valga la redundancia, penal venezolano, a los efectos de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Y son de rango o de orden público, por lo tanto, estas disposiciones establecidas en la Constitución, que por mandato son elaboradas por el Ministerio Público, por el Ministerio en materia de Interior y Justicia, y nace este manual, viene justamente a eso, a garantizar un proceso penal impoluto, limpio, transparente, equitativo, acorde al derecho y fundamentado especialmente en bases científicas, creíbles, verificables, en razón de la pericia que deben tener los funcionarios actuantes al momento de abordar una escena del crimen y por ende mantener este estándar de normas que viene justamente a procurar el respeto al debido proceso. Por ello hemos establecido unas conclusiones en las cuales es importante que el Ministerio Público inste al Ministerio de Interior y Justicia a los efectos de que los órganos auxiliares de investigación dependientes de este ministerio reciban una continua y constante capacitación y formación en referencia a el debido abordaje, a la debida manipulación, a la debida estudio, práctica y provea efectivamente de los instrumentos y materiales necesarios para que se puedan los funcionarios abordar debidamente un sitio del suceso, puedan recolectar apropiada y debidamente las evidencias que consideren de interés criminalístico, puedan conservarlas adecuadamente dependiendo del tipo de experticia, del tipo de evidencia recabada, sea de tipo biológico o no biológico, sean debidamente rotuladas, marcadas y puestas a disposición de los laboratorios, que estos a su vez deben contar con los equipos reactivos y personas altamente calificadas
para la experticia en particular, a los efectos de que se mantenga la claridad, la transparencia del proceso penal. Otro aporte importante que consideramos es imponer sanciones severas a los funcionarios que no apliquen las técnicas o los lineamientos o procedimientos adecuados conforme al Manual Único de Procedimiento de Cadena de Custodia, ya que efectivamente esto genera unas consecuencias lesivas para el Estado, lesivas para la víctima, vulnera derechos fundamentales o garantías constitucionales y a su vez redunda en un Estado que va en contra de sus principios fundamentales como un Estado social de derecho y de justicia, garantista, en procura de un bienestar social y de una colectividad en base a la justicia, una paz en base a la justicia. Es importante crear conciencia y responsabilidad en la madurez de los funcionarios, en los supervisores inmediatos de estos funcionarios que abordan inicialmente el sitio del suceso, a los efectos de que lleven a cabo un trabajo de cadena de custodia verdaderamente impoluto, manejen una cadena de evidencias y respeten los procedimientos establecidos en los parámetros de este Manual Único de Procedimientos de Cadena de Custodia. Adicionalmente, considera quien expone que es importante la creación de unos cuerpos o unidades de investigación especializadas a los efectos de la colección de las evidencias físicas o la individualización de estas evidencias físicas, a los efectos de que se puedan tratar debida y adecuadamente las mismas al momento en que son debidamente tratadas, colectadas, pasan por todo este proceso y son puestas últimamente al conocimiento del juez. Y se sugiere que el Ministerio Público instruya a los fiscales, por supuesto, en la exigibilidad, en las diligencias urgentes y necesarias del cumplimiento cabal, pleno, taxativo del Manual Único de Procedimiento en materia de cadena de custodia, a los fines de que se pueda supervisar de manera rigurosa a los funcionarios que colectan las evidencias físicas y pueda haber efectivamente un control, una calidad en el desempeño, en el trabajo y a su vez se mantenga, se alcancen los objetivos que ha querido el legislador constitucional, el legislador procesal el penal, de garantizarle al pueblo de Venezuela un proceso penal garantista, un proceso penal acorde a esos estándares internacionales y sobre todo acorde a las tecnologías del siglo XXI que permiten complementarse y que a su vez permiten garantizar procedimientos técnicos verdaderamente eficaces, verdaderamente sustanciales desde el punto de vista de la pericia que pueden tener estos expertos. Es el Estado venezolano quien tiene la carga de formar, capacitar, instruir y dotar a estos funcionarios. El Manual Único de Procedimiento de Cadena de Custodia viene justamente a eso, a estandarizar este procedimiento dependiendo obviamente la escena del crimen o el hecho penal investigado y viene a, valga la redundancia, garantizar un estado real de justicia y de respeto a los derechos humanos. Agradezco a todos la atención prestada. Muchísimas gracias.